Bueno, hola a todos, estamos en nuestra segunda entrega de Tu Casa Te Espera, el podcast dedicado a colombianos en el exterior que tienen interés de comprar vivienda en Colombia. Nosotros, Te Acerca Vivienda, broker hipotecario para colombianos en el exterior, tenemos la intención y la misión de entregarles a ustedes información a través de este podcast, información valiosa. Vamos a tener diferentes invitados durante todo este tiempo y nuestro segundo invitado es una persona muy especial. Te Acerca Vivienda ha cerrado un vínculo hace muy poco con un banco muy importante en Colombia, es un nuevo aliado y nos acompaña Diego Herrera, que es la persona que representa el producto de colombianos en el exterior para vivienda en Banco de Bogotá. Entonces, bienvenido Diego a esta segunda entrega. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, de todo el tema con Banco de Bogotá, cuál es tu rol en este momento y cómo apoyas a los aliados externos o brokers para colombianos en el exterior. Fernando, buenos días, de verdad muchas gracias, muy complacido de estar aquí en esta reunión con ustedes. De verdad que para el Banco de Bogotá es muy importante empezar a contar estas alianzas comerciales con empresas y con brokers expertos en el tema del crédito de vivienda para colombianos en el exterior, que es una necesidad que ya hemos venido detectando que se requiere tanto para nuestro cliente como para el mismo banco como tal. Mi nombre es Diego Herrera, llevo ya en el banco 35 años, prácticamente pues todos los 35 años en productos especializados, principalmente en vehículos y ahora en vivienda. Ya en el tema de colombiano en el exterior, el banco arrancó hace aproximadamente año y medio con esta línea de crédito y ya con vivienda llevo aproximadamente 8 años, Fernando. Ok. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio. Siempre es información de valor para nuestra audiencia de colombianos en el exterior. Cuéntanos un poquito, Diego, ¿por qué surge la necesidad de Banco de Bogotá de implementar esta línea para colombianos en el exterior? Banco de Bogotá es un banco muy importante en la línea de financiación de vivienda en Colombia. Es un banco muy fuerte que tiene unas líneas de financiación de vivienda muy sólidas, pero hace muy poco tiempo, como Diego nos cuenta, han implementado la financiación a colombianos en el exterior. Cuéntanos, Diego, ¿cuál es el interés del banco en este mercado de colombianos en el exterior? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, Fernando, básicamente el tema de la idea de colombiano en el exterior surge, pues hace aproximadamente 2 años arrancamos con el proyecto, principalmente dado por la misma necesidad que tienen nuestras constructoras, que son nuestros principales clientes, de atender a esos clientes que por alguna razón u otra salieron del país, pero siguen dejando su familia aquí en Colombia. Hoy en día las constructoras han abordado mucho el mercado del colombiano en el exterior, al punto de que ya llegan a tener aproximadamente entre el 35 y el 40% de sus ventas para personas que están fuera del país. El producto de vivienda tiene una característica que es la sensibilidad que le llega al cliente. O sea, uno cuando vende una vivienda para el cliente es una satisfacción muy grande, es algo muy emocional. Y pues en el tema de colombiano exterior la necesidad del banco pues también está ahí, en que satisfacer esa necesidad de ese cliente que por algún motivo tuvo que irse del país, pero finalmente su corazón sigue quedando aquí en Colombia. Y eso se ve representado pues cuando uno tiene la oportunidad de adquirir una vivienda en el país donde nació. Y si bien sea para uno o para inversión o para, pues, para poder apoyar a algún familiar que quedó aquí en Colombia, porque muchas veces la persona se va sola. Entonces, principalmente la idea es apoyar a nuestras constructoras, porque realmente son nuestros principales clientes, y obviamente satisfacer la necesidad de un colombiano que por una razón especial tuvo que haber salido del país. Y pues básicamente, pues también el banco como tal, ya a nivel de crédito individual, somos ya casi el tercer banco en colocación de créditos de vivienda, y eso hace pues que obviamente el banco tenga que ser muy amplio en tema de su portafolio de servicios y productos para que obviamente mantengamos ese estatus y sigamos creciendo un poco más. Ah, buenísimo. Sí, el tema de colombianos en el exterior es un trabajo que nosotros como broker venimos haciendo hace más o menos 10 años. En mi experiencia personal, hace 17 años vengo trabajando colombianos en el exterior y el negocio ha cambiado muchísimo, pero siempre existe la misma línea, la línea que tú mencionas, que es la línea del arraigo de la persona que está fuera del país en querer volver a Colombia. Eso siempre existe, siempre hay un recuerdo, siempre hay un anhelo, así yo me haya ido, sin importar en qué condiciones me fui o cómo me fui o hace cuánto tiempo me fui del país, siempre hay un arraigo de volver a Colombia. Y lo más importante, casi siempre la gente lo tiene en mente porque nuestra idiosincrasia y nuestra educación colombiana es siempre asegure el techo. Entonces, cuando yo siempre aseguro la casa, estoy tranquilo, independientemente de si es para mí en el momento o para mi familia. Cuéntanos, Diego, un poquito en el tema de Banco de Bogotá frente a la financiación de vivienda en Colombia. Entendemos que cuando hay una persona que vive en el exterior, tiene una condición de vida, una condición económica y una condición digamos, de productos financieros en su país de residencia
que uno como broker intenta homologar para lo que los bancos piden en Colombia. ¿Qué es lo que tú recomiendas normalmente que que un cliente colombiano en el exterior deba tener, como 3 o 4 cosas muy importantes que deba tener un cliente colombiano en el exterior para poder ser sujeto de crédito en Colombia? Perfecto, es una pregunta muy interesante, sobre todo porque cuando un cliente se va del país, o una persona se va del país, muchas veces no piensa en cómo va a proyectar su futuro en los siguientes años. En el tema de tips que uno le puede dar al colombiano que se va para el exterior, primero, cuando se vaya del país, deje saneadas sus centrales de riesgo. ¿Sí? Averigüe bien, saque una central de riesgo, valide que no le haya quedado ninguna deuda con el sector real, porque muchas veces el cliente se va y le aparecen colitas de 20.000, de 30.000, y esas colitas hacen que su central de riesgo se deteriore en Colombia. Y cuando usted empieza un nuevo proyecto en otro país, pues la verdad usted ya no le pone cuidado a eso, sino simplemente se concentra 100% en su proyecto. Entonces lo primero, pues es, me voy del país, dejo saneada mi situación aquí en Colombia, me ubico laboralmente bien en el país donde voy a estar, pues obviamente con una situación migratoria perfectamente definida, y ya cuando tengo mi situación ya como controlada en el tema laboral y en el tema de ingresos, pues yo obligatoriamente debo hacer lo mismo que hice en Colombia antes, debo empezar a bancarizarme, debo empezar a tener productos con el sector financiero, saque una tarjeta de crédito, saque un crédito de vehículo, empiezo a generar experiencia, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros como la visión de su capacidad y su perfil para manejar créditos, estando sobre todo en un país lejos de Colombia, que a nivel de riesgo pues obviamente se mira esa operación de una forma muy diferente. Pero finalmente el análisis como tal, el contexto es el mismo. Yo como miro un cliente, miro sus ingresos, miro su estabilidad laboral y miro qué experiencia crediticia ha tenido y cómo ha manejado esa experiencia crediticia. Entonces es importante que el cliente deje saneada su situación en Colombia y empiece a bancarizarse en el exterior también con productos financieros en el exterior. Eso es muy importante. Cuando el colombiano en el exterior tiene la opción de tener ya lo que dice Diego, una vida estable financiera y económicamente en otro país diferente a Colombia, a veces hasta la cédula pierden. A veces uno va a hacer cualquier asesoría y resulta que la persona ya no tiene la cédula colombiana. Por ejemplo, esos tips que menciona Diego son muy importantes. Es fijarme en qué fue cuál era el endeudamiento que yo tenía en Colombia antes de irme, si esas obligaciones están saneadas o por lo menos están al día, porque igual las puedo seguir pagando desde el exterior, pero no descuidar eso porque eso es un factor muy importante. Los bancos en Colombia realmente miran muy al detalle la consistencia en la información que el cliente presenta y miran que sus centrales de riesgo en el exterior y en Colombia estén al día, estén bien. Otra pregunta que nos hace mucho la gente es ¿por qué razón, por ejemplo, yo debo financiarme en Colombia? Es decir, digamos, ¿por qué razón yo debo tener un crédito de vivienda en Colombia, con un banco en Colombia, bajo las condiciones que brindan los bancos en Colombia? Y no puedo, digamos, financiarme en el país de residencia y traer el dinero. Digamos, ¿cuál es la ventaja que normalmente los bancos en Colombia dicen es un mercado apetecible por esta razón? ¿Cuál es la ventaja que ustedes ven para un colombiano en el exterior frente al estudio de riesgos? Es decir, el nivel de ingresos más alto y todo lo demás. ¿Ustedes cómo lo analizan y cómo lo ven? Perfecto. ¿Cuál es la ventaja que se maneja ahí en ese caso del cliente que está afuera? Cuando yo saco un crédito hipotecario en el país donde nací, pues obviamente trabajo en unas condiciones de financiación muy diferentes a que si yo saco un crédito en el país de residencia para libre inversión, porque en este caso si estoy en Estados Unidos, por decir algo, si saco un crédito para comprar vivienda, pues ya será un crédito diferente a vivienda, porque yo no puedo hipotecar la vivienda en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco el crédito en Colombia con las condiciones de vivienda de Colombia, donde me da la opción de sacar un crédito a una muy buena tasa de interés y a un plazo hasta de 20 años. Entonces, eso me permite tener una mayor facilidad en el pago de la cuota. Si bien es cierto que el colombiano en el exterior llega a tener incluso más capacidad de pago que un cliente en Colombia, pues finalmente el cliente también le interesa tener una cuota que le permita también tener un flujo de caja acorde para seguir atendiendo sus dos necesidades en el exterior y acá. Entonces es muy importante que el cliente, si saca el crédito en Colombia, pues aplique a todos los beneficios que tiene la ley de vivienda para el crédito de vivienda como tal. Entonces es mucho mejor sacarlo en Colombia que sacarlo en el exterior. Claro, esa es una ventaja muy Aparte de aquí lo importante. sacamos en pesos, ¿no? Sí, claro, en pesos colombianos y cuota fija y tasa fija en Y pesos tasa fija. colombianos. Eso nos permite, como colombiano en el exterior, tener lo que dice Diego, un flujo de caja sostenible. Además, porque este crédito que yo saco en Colombia no se ve reflejado en mis centrales de riesgo en el exterior, solamente en Colombia. Entonces, digamos que eso es muy importante para el colombiano en el exterior que está interesado en comprar vivienda en Colombia. Frente a
el tema del tipo de vivienda que normalmente ustedes se enfrentan a financiar en el área de crédito de vivienda en el Banco de Bogotá. ¿Qué tipo de vivienda compran más los colombianos que están en el exterior? ¿Un tipo de vivienda nueva porque prefieren comprar una vivienda nueva a largo plazo que les permita diferir su cuota inicial? ¿O vivienda usada? Normalmente, dentro de lo que hemos visto, el cliente se inclina más en vivienda nueva. Y normalmente, pues el perfil de ingresos que manejan en el exterior están inclinándose más por vivienda no BIS que por vivienda de interés social. ¿Sí? ¿Por qué vivienda nueva? Porque cuando un cliente está en el exterior, pues tiene que mandar unos recursos. Y cuando va a comprar una vivienda usada, si no conoce la persona que le va a vender el inmueble, pues la persona no tiene la confianza para girarle una plata desde exterior a una persona que no conoce, independientemente de que se tengan pues, promesas de compraventa y demás. Hay un alto riesgo de pronto de que pueda caer en una estafa o en un fraude. Mientras que arranca con vivienda nueva, pues obviamente hay una constructora, hay una fiduciaria que permite recibir los recursos del cliente del exterior y pues eso le genera más confianza al cliente al momento de hacer la inversión. Ahora, normalmente es que estos clientes adquieren esta vivienda para invertir, entonces pues obviamente ellos no necesitan tener el inmueble ya construido, incluso prefieren comprar un inmueble sobre planos, irlo pagando la cuota inicial mensualmente y cuando esté el proyecto terminado pues tienen una casa ya que les va a permitir pues una valorización y si quieren, pues ya que un familiar viva ahí, pues va a poder hacer que el familiar viva ahí, o si no, pues lo va a utilizar para un arriendo o para sacarle un provecho adicional al inmueble. Con el inmueble usado, pues sería un inmueble que pues, va a tener el cliente, lo que le digo, la inseguridad de pronto de generar los recursos, a menos que sea una persona conocida a la que le vende el inmueble, y no tiene como la tranquilidad. Finalmente, pues hay como cierta inseguridad del cliente en hacer esa inversión en vivienda usada. Está muy bien. Es claro que siempre la tendencia es a la vivienda nueva. Diego nos comentaba al principio que la principal fuente de sus potenciales clientes colombianos en el exterior en Banco de Bogotá son las constructoras aliadas que el banco tiene. Banco de Bogotá financia un gran número de proyectos de vivienda en Colombia y eso permite un acercamiento más efectivo entre el banco y la constructora y un posible cliente. Diego, frente al tema de la financiación, cuando yo saco un crédito de vivienda en Colombia, los clientes nos preguntan mucho, ¿yo puedo prepagar ese crédito, hacer un abono anticipado a capital, hacer un pago digamos antes que el plazo termine sin penalidad en el tema del crédito de vivienda para colombianos en el exterior? Es correcto, Fernando. O sea, en este momento, cuando se saca un crédito de vivienda a 20 años, usted tiene la posibilidad de hacer abonos a capital en el momento que usted lo desee. Sin embargo, digamos que en el tema de colombiano exterior, el promedio más o menos, si yo saco un crédito a 20 años, está el pago más o menos entre 7 y 8 años, más o menos, que igual sigue siendo un plazo largo. ¿Qué es la ventaja que tiene el cliente? Pues que va a tener una cuota cómoda y en el momento que tenga los recursos para ir abonando más rápido el capital, pues lo va a hacer sin desacelerar su flujo de caja en el exterior. Entonces, digamos que tiene la ventaja de que si quiere prepagarlo antes, lo puede hacer sin ninguna penalización. Y aparte de todo, pues si lo lleva a largo plazo, pues la tasa de interés va a ser muy favorable para llevar el crédito en el tiempo que quiere. Muchas veces es mejor pagar la obligación que tiene en el exterior en dólares o en euros que amortizar el crédito de vivienda. Pero por tendencia se ha visto que el crédito de colombiano en el exterior dura en promedio 7 o 8 años activo. Sí, eso es una tendencia muy importante que hay que tener en cuenta. Normalmente cuando nos encontramos siempre en este trámite de colombianos en el exterior, en este tipo de asesorías, con que prepagar un crédito en otro país, digamos por ejemplo en Estados Unidos, que es el país más importante con el mayor número de colombianos en el exterior, un mercado muy importante donde uno hace la colocación del 80 al 90% de las operaciones. Prepagar una hipoteca en Estados Unidos no es tan sencillo como prepagarla aquí, por ejemplo. Entonces, allá la gente tiene en la cabeza mucho el tema de las penalidades por pagar anticipadamente. Eso cambió. Normalmente los bancos en Colombia tienen esa flexibilidad y esa opción. Además que es lo que comenta Diego, siempre voy a pagar la misma cuota en pesos colombianos constante y yo voy a seguir ganando una moneda más fuerte que el peso colombiano. Entonces eso me permite no solamente el tema de la valorización cuando compro una vivienda nueva, sino ganarme la diferencia en cambio. Eso es muy importante cuando yo voy a planificar mi flujo de caja para atender las obligaciones. Cuando estoy adquiriendo una obligación en Colombia, ¿por qué es beneficioso tener una obligación hipotecaria en Colombia? Es por esa razón que nos comentaba Diego ahorita. Diego, finalmente, los bancos en Colombia tienen, como Diego nos explicaba ahorita, una opción de financiar vivienda en Colombia para colombianos en el exterior, pero siempre recurren a un aliado. En este caso, pues digamos Te Acerca Vivienda es un broker para colombianos en el exterior. ¿Ustedes por qué buscan aliados? Es decir,
¿Cuál es la motivación de un banco? Porque los clientes nos preguntan, ¿por qué yo no me voy a una oficina de Banco de Bogotá y me siento allá y entrego mis papeles y miro a ver qué pasa? ¿Por qué hay un aliado? ¿Por qué los bancos en Colombia usan brokers hipotecarios para el trámite de compra de vivienda o de financiación de vivienda a colombianos en el exterior? Bueno, eso tiene, pues, básicamente hay varias razones de peso para esto. La principal, pues, es el conocimiento que tiene el aliado sobre el producto y sobre la situación de la persona que está en el exterior. ¿Sí? Ese conocimiento, digamos que es muy clave para el banco para poder llegar a un cliente. Y la otra razón principal es el acercamiento que se debe tener con el cliente de colombiano en el exterior. El banco como tal no tiene fuerza comercial externa haciendo esas ventas fuera del país, sino que tendría que hacerlas directamente desde acá. Y sería a través de un call center. Y ese call center pues normalmente no le va a dar la cercanía al cliente que necesita. ¿Sí? Un cliente que está en el exterior tiene muchas preguntas, tiene muchas dudas, tiene muchas inquietudes y sobre todo le da mucho nervio entregar o hacer cualquier transacción estando desde allá si no hay una persona que lo esté acompañando todo el tiempo. Los aliados que nos están dando en este momento, la capacidad de conocer bien al cliente, que el cliente le genere confianza, entregarle papeles a ese aliado, la comunicación y obviamente la forma como el aliado perfila al cliente para que llegue al banco. Entonces, para nosotros como banco es mucho mejor que llegue un tercero, en este caso pues el aliado hipotecario, a acercarse al cliente y que nos lo traiga al banco, que nosotros desde acá tratar de engancharlo para que se venga para este lado. Adicionalmente, las constructoras pues también tienen su lista de clientes, ¿no? Como les decía, nuestro cliente principal son las constructoras de proyectos. Entonces, dentro de su lista de compradores hay de 100 clientes que compran en Colombia, pueden tener 30 en el exterior. Entonces, ellos mismos necesitan que alguien haga esa gestión para que ese cliente llegue a Colombia con documentos. Y en este momento, pues el banco no puede hacerlo. Entonces, tenemos que acudir a que un tercero lo haga. Y las mismas constructoras ya tienen la experiencia con varios aliados comerciales para hacer esa transacción. Entonces, pues obviamente para el banco es muy fácil o es mucho más práctico vincular a los aliados para que hagan esa tarea y ya el banco hacer el proceso de riesgo de una forma ya de acuerdo a la política de crédito que hayamos establecido para el producto. Claro. Eso es muy importante. La pregunta que hacía, digamos, con la pregunta anterior es eso que nos preguntan mucho nuestros clientes cuando están interesados, es como, bueno, ¿y cuál es el valor agregado, cuál es el plus que me da un broker frente a hacer un trámite directo con una entidad bancaria? Y Diego lo ha explicado muy bien. Finalmente, los bancos se apoyan en un aliado externo para poder hacer toda la presentación y validación del cliente y tener una operación de crédito efectiva al final, con la confianza y la tranquilidad que es un aliado que tiene el recorrido, que tiene la experiencia, que conoce el mercado en otros países y que tiene la capacidad de presentar una operación de crédito de manera viable. Cuéntanos. Incluso hay una parte importantísima que es el asesoramiento que hace el aliado al cliente, porque no todos los clientes que están en el exterior son sujetos de crédito cuando van a presentar su documentación. Entonces el aliado es un papel muy importante y es asesorar a ese cliente para que se bancarice, para que haga experiencia crediticia, para que mire si su situación o su actividad económica en ese país sí le permite ser sujeto de crédito en el banco o no. Entonces el aliado nos ayuda también a eso. Si el cliente llegara directamente al banco, el cliente va a tener que hacer una cantidad de papeles y no va a saber si es sujeto de crédito o no. Mientras que con el asesoramiento que hace el aliado comercial, pues el cliente digamos que va a la fija. Si en este momento no es sujeto de crédito, seguramente el aliado lo contactará o lo asesorará durante los siguientes 6 meses para que en esos 6 meses el cliente ya se bancarice y solucione su inconveniente que pueda tener en el país. Por ejemplo, si llegó a irse del país y dejó una tarjeta de un producto del sector real como Claro o alguna entidad de estas del sector real que normalmente siempre le jalen colitas por allá a uno, pues en ese momento el aliado se va a dar cuenta de eso y le va a decir, mire, usted tiene este reporte de centrales de riesgo, entonces arregle ese problema, vayamos bancarizándonos en el exterior, sáquese una tarjeta de crédito y en 6 meses hablamos. Entonces ese acompañamiento también lo hace el aliado y eso hace que el cliente también genere confianza en la transacción, que es lo que nosotros siempre le damos acá en este negocio. Cuando un cliente está en el exterior, la confianza es el valor agregado que le colocamos aquí a la operación. Claro. Y finalmente el cliente lo que busca también en esto es servicio y acompañamiento. Uno como broker experto, digamos en este caso Te Acerca Vivienda como broker experto para colombianos en el exterior, siempre brinda ese servicio. Uno, en el mercado hay varios brokers, hay muchos, ¿no? Digamos que eso es innegable, la información está a la mano, pero normalmente uno distingue por el tema del servicio. Es decir, un aliado o un broker hipotecario se distingue por la cercanía que le pueda entregar al cliente y la confianza. Este es un negocio de mucha confianza. Nosotros en el 90% de los casos, salvo contadas excepciones, pues no estamos viendo al cliente cara a cara. Normalmente hay un contacto virtual, hay una confirmación de identidad, hay una serie de validaciones,
pero normalmente el cliente no se ve cara a cara. Y esa construcción de confianza con el respaldo de una entidad bancaria en Colombia, que digamos, si yo le digo a mi cliente, vea, puede escribirle a Diego a este correo para corroborar que nosotros somos un broker aliado, un broker directo del banco, que somos un aliado que sí está vinculado con el banco. Eso, aparte de la confianza y la tranquilidad que le genera al cliente, también es un valor agregado para el trabajo del broker. Diego, por ejemplo, cuando yo tengo un cliente que en Estados Unidos esto es muy habitual, lo hablo porque es como el mercado de ejemplo, que tiene la mayor cantidad de clientes en el exterior. El endeudamiento de un cliente, por ejemplo, en Estados Unidos, frente a sus cupos de tarjetas de crédito, frente a sus créditos rotativos aprobados, es un cupo que normalmente es alto, es mayor al promedio que se maneja en Colombia, porque el tipo de financiación y de crédito que se maneja en Estados Unidos es diferente. Allá, entre más cupos de crédito yo tenga aprobados, mejor, bueno, y los atienda bien, mi score va subiendo. Frente a ese tema, cuando una operación de crédito llega a ustedes como banco, en todas las áreas, desde que ustedes la reciben y demás, nosotros como broker normalmente intentamos remitir la mayor cantidad de información posible frente a las dudas que pueda presentar el banco en el análisis. ¿Cuál es la recomendación que normalmente le debemos dar a nuestro cliente colombiano en el exterior para manejar ese nivel de endeudamiento, sobre todo en cupos de tarjetas de crédito y cupos rotativos? ¿Cuál es la recomendación del banco frente a eso, digamos, frente al manejo de esos cupos? Bueno, lo que usted dice es muy cierto, Fernando. Los clientes normalmente que están en el exterior siempre adquieren productos y por la facilidad del otorgamiento que les dan los bancos tienen unos cupos demasiado altos. Entonces, en el tema de tarjetas de crédito rotativos sí ha generado de pronto un impacto fuerte en el cálculo de capacidad de pago, porque finalmente, así el cliente no utiliza las tarjetas, finalmente eso es un endeudamiento que tiene disponible y eso los bancos lo tomamos como un posible endeudamiento futuro. Sí. Independientemente de que nosotros tengamos un prorrateo de las cuotas de la tarjeta de crédito, de los cupos, pues muchas veces cuando el cliente tiene muchas tarjetas de crédito, pues sí puede llegar a afectar su capacidad de endeudamiento. Y más cuando este producto lo cobija la ley de vivienda, ¿no? Entonces nosotros no podemos pasar de las condiciones de la ley de vivienda en cuanto al pago de la primera cuota. Entonces, ese tema de la tarjeta de crédito, pues, ¿cuál es la recomendación? Cuando va a sacar un crédito de vivienda, pues procure no tener tantas tarjetas activas con cupos tan altos, porque eso nos puede llegar a afectar el cálculo de capacidad de endeudamiento para el crédito de vivienda. Sí, ahí el tema es importante en el sentido en el que nosotros como en construcción de cliente le recomendamos al cliente no cancelar sus tarjetas, porque cancelar no, en Estados Unidos, por ejemplo, que era el ejemplo que poníamos, no es un buen síntoma. En Estados Unidos genera una alerta cancelar tarjetas, pero sí bajar el cupo. Claro, si yo tengo una tarjeta, no sé, de $25,000 y que en la central de riesgo de Estados Unidos llevo 1 o 2 años sin usarla, porque eso ocurre mucho, el uso es cero, o sea, el uso de esos $25,000 es cero y sigue siendo cero. Uno se sienta con el cliente y le dice, ¿esa tarjeta usted la usa o no la usa? Y muchas veces le dicen, ni siquiera tengo el plástico. Sé que lo tengo asignado, pero ni siquiera tengo el plástico porque eso llega al correo, debe estar en el buzón, no abierto porque no la uso jamás. Entonces, venga, llame a su banco y haga una disminución de cupo. Eso no le va a impactar su score crediticio en el exterior y sí nos va a permitir tener un mayor manejo y una mayor holgura en capacidad de pago en balance de caja, pues para atención de la obligación que pretende abrir en Colombia. Cuando Banco de Bogotá conoce, digamos, el mercado de vivienda y dice, bueno, vamos a abrir colombianos en el exterior, ¿ustedes tienen alguna limitación frente a las ciudades a las cuales las ciudades en Colombia frente a las cuales el cliente puede comprar vivienda? Tengo un cliente que quiere comprar en Cúcuta y tengo otro que quiere comprar en Pasto. ¿Puedo atender esa operación por Banco de Bogotá? ¿Es susceptible de crédito? Sí, claro, el banco tiene toda la cobertura del país a nivel nacional. Incluso en el tema de colombiano en el exterior es muy apetecido el tema del eje cafetero, la costa, el occidente. Son ciudades donde los clientes son muy interesados en adquirir este tipo de proyectos. Entonces, en ese aspecto, no, el cliente tiene toda la tranquilidad de que el proyecto que vaya a comprar, el banco le va a hacer su financiación. Tendría un 1% de posibilidades de que de pronto el proyecto no se fuera a financiar. Pero casi que diría que eso es el 100% que el banco atiende la demanda de esos inmuebles. Perfecto. O sea, el colombiano que está en el exterior puede comprar vivienda nueva o vivienda usada en cualquier ciudad de Colombia. Exactamente. Y financiarse con el tipo de financiación que ofrece Banco de Bogotá en este sentido. Cuando estuvimos una reunión previa a esto, en algún momento Diego nos comentaba y eso nos llamó mucho la atención,
frente a los tiempos de respuesta de una operación de crédito, frente a la aprobación y sobre todo frente a los tiempos de legalización, sobre todo cuando hay una vivienda nueva de por medio y el cliente compra una constructora reconocida o avalada por el banco, digamos como una constructora que tiene un nivel, un nombre, un prestigio, que tiene un recorrido importante de cara al banco. Cuéntanos un poco de esos tiempos. Digamos, si la vivienda que mi cliente está comprando, que es nueva, ya está lista para ser escriturada y entregada, en un caso hipotético, si yo presento la operación hoy, más o menos en tiempo estimado, ¿cuánto tiempo tardaría yo en cerrar esa operación y que el banco le desembolse a la constructora y mi cliente comience a pagar su hipoteca? Perfecto. Ahí tenemos varias fases, ¿no? Primero, que es la fase de recolección documental, que es la base que maneja, pues, en este caso, Tercerca Vivienda, que es la fase más larga del proceso. Sí, digamos que el cliente en el exterior, una de las cosas que hemos detectado también es que recolectar la documentación de pronto es un poco dispendioso como lo hacemos acá en Colombia. Acá en Colombia uno entra y saca los 3 papeles y los presenta de una vez. El cliente del exterior pues requiere una mayor dificultad para conseguir sobre todo el tema de central de información y algunas actualizaciones de extracto bancario y certificaciones laborales. Esa primera fase, que es la que hace el aliado, pues ya depende de la agilidad con la que el cliente haga el proceso. Viene el paso ya cuando le llega los documentos al aliado comercial. El aliado comercial filtra al cliente, lo perfila, revisa que cumpla la política de crédito. Y cuando el caso ya llega al banco, digamos que nosotros estamos radicando la operación el mismo día que usted nos la envía. Y más o menos en un plazo de 3 días estamos dando respuesta. Eso en cuanto a la aprobación, que es la primera fase de la operación. Ya en el proceso de legalización, pues en este caso que estamos hablando de un inmueble nuevo donde vamos a trabajar con una constructora, ahí tenemos varios escenarios. Hay un escenario que es si el proyecto es financiado, que el desembolso va contra firma de escritura normalmente. Si el proyecto no es financiado, pues va contra boleta de ingreso a registro. O si es una constructora que no tiene ningún vínculo con el banco, pues va contra escritura registrada. Normalmente el cliente que compra en el exterior pues va con constructoras reconocidas, entonces normalmente se desembolso. Cuando es con grandes constructoras, pues va contra firma de escritura, que eso facilita el tema del desembolso del crédito también. Entonces, digamos que en cuanto a tiempo, si yo tengo un inmueble listo para ya para entrega, para escriturarlo ya, si el cliente en el exterior tiene su apoderado en Colombia ya, con su poder aquí listo para firmar ya como apoderado del cliente en el exterior, vamos a demorarnos aproximadamente unos 10 días, 15 días en hacer el desembolso del crédito, si es un crédito que da contra firma de escritura. Buenísimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita? Pues obviamente que el proyecto, si ya está para entrega, en ese momento ya tenemos que tener la titulación del proyecto, ya tenemos que tener pues, las firmas de garantía del cliente como tal, que hace realmente el apoderado aquí en Colombia, y ya únicamente es el trámite de costos notariales y firma de escritura. ¿Sí? Buenísimo. Eso es muy importante, medir esos tiempos, porque uno siempre le pregunta, y ahí la recomendación también va a la siguiente pregunta, Diego, es, si yo tengo digamos, Diego ya nos habló en un escenario que nosotros planteamos hipotético, donde el inmueble que está comprando, la vivienda que está comprando, muchas veces esos términos nosotros los manejamos y los entendemos, pero a veces el cliente afuera no entiende que es un inmueble. El inmueble es la vivienda que está comprando, o sea, la casa o el apartamento que está comprando nuestro cliente. Está listo para escrituración y entrega. Entonces, digamos, el cliente dijo, yo le compré con una constructora X, muy reconocida en Colombia, un proyecto en Santa Marta y está la entrega estamos en octubre de 2025, entonces digamos que la entrega está para diciembre de 2025. En ese lapso de tiempo, normalmente el cliente dice, listo, ya voy a hacer mi solicitud de crédito, y Diego nos está hablando que en el caso de que sea una constructora reconocida, que la escrituración y entrega esté lista, estamos hablando entre la aprobación y el desembolso del crédito, quizás un mes. Yo creería un mes, 45 días promedio, cuando las condiciones están dadas bajo ese contexto. Nosotros normalmente explicamos al cliente qué es todo eso en la asesoría, qué es un estudio de títulos, qué es un avalúo, cómo lo debe hacer. Nosotros guiamos no solamente en la aprobación, sino en el proceso, acompañamos mucho al cliente en el proceso de legalización para que el desembolso del crédito se dé. Nos encargamos del tema de los poderes y todo lo demás. Frente a, por ejemplo, cuando un cliente que está fuera del país, que está en el exterior, y nos preguntan muchísimo, nos dicen, ¿por qué yo debo? Y es una pregunta, digamos, que suena muy obvia, pero a veces no es tan obvia. Es, ¿por qué, por ejemplo, el banco no me envía los pagarés al correo y yo los firmo? ¿O por qué la notaría no me envía la escritura al correo electrónico y yo la firmo de manera digital? ¿Por qué tengo que hacer un poder? ¿Por qué debe haber un apoderado en Colombia? ¿Por qué el banco no me permite firmar unos pagarés de manera digital?
digámoslo de esa manera. Ningún banco permite hacerlo porque es un documento de presentación personal, pero explícanos un poquito, Diego, desde el punto de vista de banco, cómo Bueno, funciona eso ese tema. digamos que ya llegaremos, ¿no? Porque finalmente el tema digital ya es un tema que está ya, eso no es nuevo, seguramente está trabajando desde mucho rato. Hay notarías que ya tienen su proceso de escrituración totalmente digital. Los bancos ya tenemos incluso firma digital en algunos documentos de nuestra operación. Y seguramente a futuro pues va a ser algo que no va a ser muy demorado en que llegue. En este momento pues sí lo tenemos con firma física, pero con seguridad en el corto plazo esa operación vamos a estar a la vanguardia de todo lo que es la operación, porque finalmente la tecnología sigue creciendo y pues obviamente la idea es facilitar las cosas a todos. Ya tenemos plataformas que son expertas en registrar firmas, donde autentican que esa firma realmente es la del cliente. Ujú. Entonces digamos que incluso un cliente que esté registrado con unas firmas con DocuSign o estas empresas que ya tienen toda la operación ya legal para autenticar firmas, que es como un proceso de autenticación, pues perfectamente lo pueden hacer también. ¿Listo? Entonces digamos que es un proceso que seguramente a futuro se va a digitalizar al 100%, pero pues en este momento nos toca llevarlo así. Ok, sí, a hoy necesito un apoderado para firmar las garantías con el banco y para firmar la escritura. Entonces, ¿qué papel cumple ese apoderado en la operación de crédito? Porque las personas a veces nos dicen, ¿y ese apoderado quién es? O sea, ¿quién lo pone? ¿Lo pongo yo? Sí, lo pone usted. Normalmente nosotros le decimos al cliente, es una persona de su total confianza. Tiene que ser una persona de su confianza, pero también aclaremos un poco esto, Diego, porque son preguntas que nos hacen muy seguido y es el apoderado que yo nombre en Colombia queda como titular de la obligación, queda como dueño de la propiedad. Eso es una pregunta muy interesante, sobre todo porque para los clientes que están afuera, pues deben tener claridad qué es lo que pasa cuando yo le entrego un poder a una persona. Entonces, cuando yo hago un poder específico, nosotros manejamos dos tipos de poder en Colombia. El poder específico, que es el que nos lleva a una situación, como su nombre lo indica, específica y puntual. En este caso, la compra de un inmueble. Entonces, ese poder va a facultar a ese apoderado exclusivamente para que firme en representación del cliente todos los documentos del crédito y escrituración, pero obviamente la escritura, el inmueble, todo va a quedar a nombre de nuestro titular, que es el cliente que está en el exterior. El apoderado no entra en el crédito, a menos que de pronto también esté sumando ingresos y sea un familiar en primer grado que pueda sumar la operación. Pero en este caso, el apoderado simplemente cumple el proceso de representar a la persona que está en el exterior firmando los documentos, recibir el inmueble, firmar la escritura, pero el inmueble claramente va a quedar en cabeza de nuestra persona que está en el exterior, nuestro cliente del exterior, y el crédito va a quedar en cabeza de nuestro cliente del exterior. Ok, esa claridad es importantísima porque las personas son temerosas en el tema que hablábamos inicialmente de confianza, de delegar a alguien porque piensan que esa persona va a tomar posesión del inmueble, va a quedar como dueño en la escritura o va a quedar como titular del crédito. Eso no pasa. Cuando yo delego un poder especial, que es el que hablaba Diego, solamente me va a permitir las facultades que dice el poder sobre esa propiedad. No, si yo tengo 10 propiedades más en Colombia, el apoderado al que yo le dé ese poder especial no va a poder hacer nada con esas 10 propiedades adicionales que yo tengo. Solamente es una persona que básicamente está haciéndome un favor. Básicamente está Es diciendo, correcto. está haciendo un favor de firmar las garantías ante el banco, que en este caso son los pagarés, de abrir una cuenta de ahorros y de firmar escritura. Digamos que esa es como la dinámica de un apoderado en Colombia y es muy bueno que desde el banco nos lo puedan explicar y nos puedan dar la claridad y la tranquilidad sobre todo a qué estoy facultando a la persona con ese poder. Exactamente. Y en este caso, pues la recomendación como tal es que siempre se haga sobre un poder específico. ¿Sí? Como les comentaba, pues el banco en Colombia también se maneja el poder general. Y ese poder general sí está facultando al apoderado a hacer de todo. Sí. Entonces, sí, la recomendación, un tip especial para las personas que están en el exterior, a menos que la persona que está aquí en Colombia sea una persona de total confianza, pues hacer un poder general. De resto, siempre, pues como es un tema de una compra de un inmueble específico, el poder específico es la forma más segura de hacerlo. Claro, y en ese caso, digamos que cada banco, y Banco Bogotá en este caso, tiene un poder, un modelo de poder especial que nos va a permitir que el cliente lo revise, lo lea, haga todas las observaciones que tiene sobre el mismo, pero solamente va a permitir trabajar sobre esa propiedad que está comprando y sobre la hipoteca que está sobre esa propiedad, pero nada más. No va a facultar al Exactamente. apoderado a nada más. Frente, por ejemplo, Diego, al pago de las cuotas del crédito de vivienda una vez desembolsado para el colombiano en el exterior, eh,
¿Qué está implementando Banco de Bogotá en este momento para el pago de sus cuotas, para que el cliente desde el exterior pueda tranquilamente hacer una transferencia, hacer una monetización y atender el pago mensual de su cuota y no entrar en mora porque haya alguna dificultad frente a eso? ¿Cómo lo maneja el banco en este Listo. momento? En este momento, pues la idea es cuando un cliente saca un crédito con el Banco de Bogotá, la idea obviamente es que haga su apertura de cuenta de ahorros y haga su proceso de activación. En el poder que nosotros le entregamos al cliente, va dentro del clausulado de poder que dan al apoderado en Colombia ese proceso de terminar el proceso de activación de la cuenta de ahorros, porque el cliente estando afuera pues no va a poder hacer el proceso de activación acá en Colombia. Hoy en día el apoderado lo podría hacer. Y ya estando ahí, pues nosotros le mandamos al cliente un instructivo de cómo hacer para registrarse en la página del banco y cómo puede hacer sus traslados de dinero a esa cuenta para que de la cuenta de ahorros se le haga el cargo de la cuota del crédito. Ya estamos implementando un proceso de apertura digital de cuenta digital en Estados Unidos totalmente punta a punta, o sea que el cliente de Estados Unidos puede abrir su cuenta de ahorros. Eso todavía está en pilotaje, ya digamos que está bastante adelantado, estamos como en un 70%, incluso hay clientes que ya han podido abrir la cuenta. Buenísimo. Lo que pasa es que todavía tiene mucha arandelita tecnológica, entonces muchas veces el cliente puede quedar bloqueado y no hay quien le complete la asesoría. Pero yo espero que a más tardar en el primer trimestre del otro año ya tengamos ese proceso digital en Estados Unidos para que el cliente pueda abrir su cuenta desde allá sin ningún problema. Ok. Frente a la oferta puntual de colombianos en el exterior, digamos, frente a la oferta ya comercial que el banco tiene, ¿qué porcentajes de financiación estoy manejando en este momento? Ya aclaramos que se financia vivienda BIS y vivienda no BIS también. En el podcast anterior, en la charla anterior, explicamos, digamos, con la persona que nos acompañó, explicamos muy bien qué era una vivienda BIS, qué era una vivienda no BIS. Si ustedes lo quieren revisar de nuevo, lo pueden revisar. Frente a la oferta que tiene Banco de Bogotá en este momento, ¿hasta qué porcentaje puedo financiar del valor de mi vivienda? Que eso me implica que yo deba tener una cuota inicial, bien sea que si estoy comprando una vivienda nueva, la constructora me la difiere en diferentes cuotas de aquí a la proyección de escrituración y entrega, o si yo estoy comprando una vivienda usada, pues debo tener necesariamente esa cuota inicial como un ahorro específico para la inversión de mi vivienda. Entonces, digamos, frente a esa oferta, ¿cuáles son los plazos que tiene en este momento el banco? ¿Qué porcentajes? Ya hablamos que vivienda nueva, vivienda usada y demás. Entonces, cuéntanos un poquito frente a esa oferta. Básicamente, pues a nosotros el producto de crédito de vivienda nos cobija la ley de vivienda, ¿no? Y la ley de vivienda pues nos dice que para vivienda de interés social yo puedo financiar máximo el 80% del inmueble. Y para vivienda no BIS, pues financiamos hasta el 70%. El plazo que se maneja para ese tipo de inmuebles es hasta 20 años, que estamos manejando para colombianos en el exterior. Lo que mencionábamos al principio, pues estamos manejándolo con tasa fija, tasa en pesos, y esa tasa pues está acorde a la misma tasa que manejamos en Colombia. O sea, el cliente del hecho de que esté afuera va a tener el beneficio de que la tasa va a ser como si estuviera acá en Colombia, no va a tener un recargo por el hecho de que está afuera. Entonces digamos que eso también es otra ventaja que puede tener el cliente al sacar el crédito con el Banco de Bogotá. Es buenísimo. Eso quería, digamos, ya para cerrar esta charla, quería comentarle a las personas que están en el exterior. Pues la gente le pregunta, porque el cliente, lo que yo te decía al principio, el cliente ya está cada vez más informado. Entonces, toda la información está a un clic de distancia. Yo cojo mi celular y reviso cuál es la oferta de tasas de crédito de vivienda en Colombia y reviso cuál es la oferta que tienen los bancos. No todos los bancos en Colombia tienen el tema de colombianos en el exterior. Entonces, esto que acaba de decir Diego es súper importante para nuestros colombianos en el exterior. ¿Por qué? Porque se van a financiar a la misma tasa que el banco tiene dentro de la oferta en Colombia en general en vivienda. No es diferencial para el colombiano en el exterior o en Colombia. Hay cosas que sí son diferenciales y es importante aclararlas también en este espacio, y es cuando el banco saca determinadas campañas que digamos, por la misma fuerza de la campaña, pues no aplica para colombianos en el exterior. Por ejemplo, que digo, voy a sacar una campaña, el banco saca campaña donde el cliente domicilie su nómina, es decir, el pago de su salario lo haga en una cuenta del Banco de Bogotá. Eso le beneficia unos puntos en la tasa de interés. No aplica para colombianos en el exterior porque, pues, por obvias razones, no van a estar domiciliando su nómina o el pago de su salario en una cuenta en Banco de Bogotá. Por ejemplo, tarjetas de crédito que a veces bonifican con alguna tarjeta de crédito, algo que lo que en Colombia llamamos venta cruzada, por ejemplo. Entonces, eso no aplica para colombianos en el exterior. Pero aquí hay algo muy, muy importante, y es lo que Diego nos dice: mantenemos las mismas tasas de la oferta de vivienda del Banco de Bogotá en general para colombianos en el exterior, no la hacemos diferencial. Pero hay algo muy importante, y es, por ejemplo, porque eso nos lo preguntan muchísimo, y es bueno aclararlo desde el punto de vista de banco. Cuando un cliente en Colombia tiene cero vida crediticia, normalmente ocurre mucho con los colombianos en el exterior que tienen
vida crediticia cero porque se fueron hace mucho tiempo, incluso muchos se fueron menores de edad, cumplieron su mayoría de edad ya, sacaron su cédula a través de consulado y pues nunca han tenido ningún producto. Hay muchos que ni siquiera están grabados en centrales de riesgo en Colombia, por ejemplo. Cuando el cliente tiene, o el candidato a crédito tiene cero vida crediticia en Colombia, pero sí tiene vida crediticia en el exterior, ¿cuál es el manejo que el banco le da diferenciado a un colombiano que está en Colombia, que va a sacar de una vez un crédito hipotecario y uno le dice siempre al colombiano que está en Colombia, espere, primero tiene que como que demostrarle al banco que usted tiene un buen hábito de pago frente a sus centrales de riesgo en Colombia, pero ¿cuál es la diferencia de estar en el exterior y tener vida crediticia cero, por ejemplo? Exacto, esa es una pregunta que es muy acorde a lo que estábamos hablando al principio, Fernando. El cliente que se va de Colombia, pues normalmente va a dejar su vida crediticia saneada y pues es normal que quede con una cierta cero, llamemos en este momento, porque tiene su vida crediticia inactiva. Ahí lo importante es que efectivamente sí garantice que cuando se fue dejó todas sus obligaciones completamente saldadas. El banco claramente pide una experiencia crediticia y esa experiencia crediticia puede ser en Colombia o puede ser en el exterior. Si el cliente se fue para el exterior, pues lo más lógico es que esa experiencia crediticia sea en Colombia, en el exterior, donde está en este momento residiendo. Entonces, por eso es lo importante de la bancarización afuera, para que el cliente cuando llega al otro país, pues de una vez empiece a bancarizarse. Saque su tarjeta de crédito, saque su crédito, la inversión, no se sobreendeude tampoco, porque eso también es malo. Pero sí vaya haciéndose su proceso de bancarización para que ya cuando vaya a sacar el crédito, pues tenga una vida crediticia que soporte todos los documentos que nos va a presentar para el crédito. Y que aquí en Colombia no tenga obligaciones, pues es normal, porque prácticamente él se fue para allá ya dejando todo quieto. En el caso de que llegue a tener alguna obligación acá en Colombia, pues se supone que la cierta pues debe seguir siendo bueno, debe seguir pagando 2 cuotas puntuales, porque pues una causal de negación sí es que llega a tener una cierta negativo por un incumplimiento en el pago de cuotas de crédito. Sí, eso es súper importante porque se mira endeudamiento en el exterior y endeudamiento en Colombia, como lo decíamos al principio. Bueno, Diego, finalizando ya esta charla, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. ¿Cuáles serían las 3 cosas puntuales, repitiendo, digamos, resumiendo un poco esta charla que tuvimos, que tú como banco le recomiendas a los colombianos en el exterior que quieren financiar vivienda en Colombia? Como, ¿qué debo mirar yo? ¿Cuáles son las 3 cosas puntuales que digo, bueno, por aquí empiezo y ya estoy listo? O consulto con mi aliado, con mi broker para saber si ya estoy listo o no. Igual nosotros, pues digamos, estamos encargados de dar toda esa asesoría, pero ya de cara a banco, ¿cuáles son esas 3 cosas que uno dice, bueno, esto es clave? Lo más importante, pues tener la situación migratoria definida, o sea, tener mi documento de identidad que me acredite como ciudadano legal en ese país donde estoy trabajando, que tenga pues un trabajo estable, que tenga una actividad económica. En este momento el banco está trabajando únicamente con asalariados pensionados, o sea, que tenga un trabajo estable. Ese trabajo pues debe ser mínimo de 6 meses y debe llevar mínimo 1 año en el país donde se encuentra. Y obviamente que bancarice su operación en el exterior también para que tenga créditos que permitan valorar su capacidad de su perfil de pago en el hábito de créditos. Por otro lado, pues tener su documentación perfectamente al día. Si está en el país, depende del país, pues tener clara la situación tributaria que hay en ese país con el pago de impuestos, que realmente no se dejen colgar con eso. Manejar pues obviamente sus documentos bien claros, si están como empleados pues que tengan unos extractos bancarios donde la empresa les disperse el pago de esa nómina, los recibos de pago de la nómina, la parte tributaria, digamos que esa es la parte más importante en el tema de la erradicación de crédito. Y pues obviamente cualquier cambio que nos ha pasado, cualquier cambio que usted se haga en otro país que sea diferente al que tenía en Colombia, pues tiene que legalizarlo en Colombia también. Nos pasó recientemente un caso de una persona que aquí se fue de Colombia siendo hombre y llegó a otro país, se cambió el sexo y no hizo la vuelta aquí en Colombia. Sí. Entonces ese cambio, eso ahora se volvió una operación prácticamente normal, es una operación muy normal, pero tiene que hacer el cambio también acá porque no se le puede olvidar que es ciudadano colombiano. Entonces, si hace un cambio allá que afecte su información principal de como persona natural, pues ese cambio también tiene que legalizarlo en Colombia, para que si en algún momento va a sacar un crédito, pues las 2 cosas estén perfectamente asociadas. Eso es súper importante. Cualquier información relevante, porque a veces yo no lo veo como relevante porque estoy en otro país y digamos en mi país de residencia es normal, porque yo ya me llamo de otra manera, adopté otro apellido, quizás el tema de género que comentaba Diego en este momento también es muy habitual y se me olvidó que nací colombiano y entonces debo actualizar esa información en Colombia también para que sea coherente, porque normalmente los bancos buscan esa coherencia entre la información del exterior y la información en Colombia, entre sus homólogos.
Nada, Diego, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañar a Te Acerca Vivienda en este espacio, gracias por tomarse el tiempo de venir a acompañarnos, contarle a los colombianos en el exterior cuál es la visión de banco, para que la gente entienda un poquito más cómo funciona el tema de los bancos en Colombia, qué es lo que un banco mira, cómo lo mira, por qué necesitamos un broker. La invitación también para nuestros colombianos en el exterior que están viendo esta charla es que nos contacten, teacercavivienda.com. Ahí nosotros le brindamos toda la información de cómo adquirir un crédito de vivienda en Colombia, de las tasas competitivas que tiene Banco de Bogotá en este momento. Es un banco que está ganando espacio en el mercado, que recién ingresó, como Diego lo comentaba al principio, y que su meta y su pretensión es crecer en la participación de mercado, acompañado de una estrategia comercial, acompañado de una estrategia de cara al cliente. Vienen cosas muy importantes y muy novedosas para colombianos en el exterior, que el banco va a ir informando a través nuestro, a través de sus aliados, a medida que se vayan entregando. Entonces es una gran oportunidad, es un banco nuevo, la gente lo conoce, tiene mucha recordación también en la gente que en Colombia, porque es un banco que lleva muchísimo tiempo llamándose y siendo Banco de Bogotá, es pues de uno de los grupos económicos más importantes del país. Entonces para nosotros es una gran satisfacción como broker entregar una opción más de financiación a nuestros clientes, entregar a Banco de Bogotá como un aliado importante, como un aliado fuerte que está creciendo en el mercado. Diego es como la cabeza del producto. Para nosotros es muy importante tener el aliado aquí, que entienda y el respaldo, que ustedes entiendan el respaldo y la confianza que le da al broker. Estamos abiertos a cualquier asesoría, a cualquier información que ustedes necesiten. Entonces, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Si necesitas decir algo al final. Bueno, claro, no, pues muchas gracias, Fernando, por la invitación. De verdad, pues a todos recomendarles pues que inviertan en Colombia, adquieran su inmueble. Acá tenemos muchísimas opciones de financiación. Hay zonas del Banco de Colombia está muy grande en tema de proyectos en zonas turísticas. Es una bonita oportunidad para invertir. El hecho de que estemos afuera, pues volver a Colombia siempre es un sueño. Entonces acá siempre, bienvenidos a tu casa. Acá siempre vamos a tener las puertas abiertas y el Banco de Bogotá siempre, pues en este producto que acabamos de lanzar hace año y medio más o menos, pues obviamente la idea es poder atenderlos a ustedes también desde el exterior, que compren sus inmuebles con confianza aquí en las constructoras reconocidas y que obviamente pues hagan ese proceso de acercamiento con Te Acerca Vivienda, que es uno de nuestros aliados principales que tenemos en este momento, y lleguemos a adquirir esa vivienda, que es uno de los sueños bonitos que tenemos todos los colombianos, tanto estando en Colombia como estando afuera. Y anímense, que es una muy buena inversión. Hombre, Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Les repito, cualquier información, teacercavivienda.com, nuestras redes sociales, @teacercavivienda en Instagram, el correo es credito@teacercavivienda.com y pueden contactarnos al 317-429-8888 en Colombia, que es una línea corporativa en la cual vamos a estar supliendo todas sus dudas. Nos dejan comentarios cuando necesiten entender algo de cómo funciona la financiación a colombianos en el exterior. Agradecemos de nuevo a Banco Bogotá el espacio, agradecemos a Diego estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y seguiremos con nuevas charlas para entregarles información útil y de valor para construir su patrimonio en Colombia.